Aski sumaurukipan yataqininaka kun hamasiptasam. Askurukipan yachiri. Askirukipanay yatichiri. Askirukipan taqinitaki wasitana qalltañani aymar yataqawisampi. Wasaypushan wali yaki yatiawinakaos utjarakiu ampi. Grupo de WhatsApp uksatoqan wal aruskipasipkayataq. Hemos tenido malas noticias en el contexto andino el día de ayer, ¿no? Creo que todos se han enterado y estaban comentando en el grupo de WhatsApp. Entonces, a veces así es la situación, la vida. Muchas veces no se puede hacer nada respecto a eso, ¿no? Entonces, simplemente cuidarnos, estar bien de salud y siempre aprovechar mientras tengamos, como dice, vida y salud, ¿no? Entonces, seguir adelante, hermanos, todos hermanos, ¿no? Entonces, con esas pequeñas palabras de reflexión vamos a cantar nuestra canción para empezar, que es Wariwawita. Taqini chahaylinta ñanqumaq, ¿ya? Maya paya kimsa. Wariwawita wikuñwawita hiwawawitaki. Wariwawita wikuñwawita hiwawawitaki. Aukiniris tataykaniris ta uywara pitaspa. Aukiniris tataykaniris ta uywara pitaspa. Aka kollon sakaya kollon sahasta maki. Aka kollon sakaya kollon sahasta maki. Wari wawita wikuñwawita kutin hakitasma. Wari wawita wikuñwawita kutin hakitasma. Imil wawita hakin wawa pohasta maki. Imil wawita hakin wawa pohasta maki. Orinirista kolkinirista uywariskirisma. Orinirista kolkinirista uywariskirisma. Waliki, muy bien. Ahora vamos a continuar lo que habíamos aprendido el día de ayer. Ayer hemos aprendido lo que serían los verbos, ¿no? Hemos empezado a conjugar los verbos. De hecho, varios ya me han mandado la tarea, ¿no? Hartos me han mandado. Falta revisar en WhatsApp al menos, ¿no? Entonces, hemos tenido esta estructura, ¿no? Esto es lo que les he pasado. Todo este documento lo tienen, ¿verdad? Entonces, en base a esto, tomando en cuenta esta estructura, podemos conjugar con cualquier verbo, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a conjugar con saña. Ahí está, ¿no? ¿Qué significa este verbo? Yatichiri. ¿Sí? No está compartiendo. No está compartiendo, sigue la pantalla de la canción. Ah, ya, perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Logran ver? Ahora sí. Muy bien. Entonces decía, vamos a conjugar con este verbo que es saña. ¿Qué significa? ¿Qué verbo es? Decir. Decir, perfecto. ¿No? Ahora, Naya, saña, ¿verdad? Entonces, en el primero, como dice aquí, tenemos que quitar el aña. Naya Santa. Ya. Ahora, aquí hay una pequeña variante, ¿ya? Por eso precisamente he hecho con este verbo, ¿ya? Entonces, si quito el aña y aumento el ta, ¿alguna vez han escuchado? No, ¿no ven? No. Entonces, aquí se aumenta el hista. Naya, hista. Eso sí han escuchado, ¿no ven? Sí. ¿Sí? Entonces, Naya, hista va a ser con este verbo, ¿ya? Entonces, estamos aumentando por delante. Para segunda persona,
Juma, el mismo, ¿no ve? His, ta. La terminación siempre va a tener esta estructura, ¿no? ¿Sí? Ahora aquí volvemos a la normalidad, ¿no? Jupa, vamos a quitar saña, ¿no ve? Entonces quitamos el aña y colocamos la vocal I, ¿no? Pero en este caso necesitamos la diéresis, ¿no? Pero sigue siendo la vocal I, la terminación. Jupa, sí, ¿no? Jupa, sí. Eso es él o ella dice, ¿ya? Ahora, tenemos el Hiwasa, ¿no? Hiwasa, saña, ahí está Hiwasa. Ahora tenemos que quitar igual el aña. Ahora, de la misma forma que con Naya, Hiwasa plural, vamos a decir his, tan. ¿Ya? Entonces aumentamos el hi. Aquí también el hi. Hiwasa, histan. ¿Ya? Bien, luego viene Humanaka, ¿no? Humanaka, saña, y aquí solamente tenemos que quitar el ña, ¿no? Entonces quitamos el infinitivo ña. Hiwasa, sapj, tan. ¿Ya? Humanaka, sapj, tan. Perdón, estoy mal, ¿no? Sin la N, ¿no? Humanaka, sapj, y finalmente, Jupanaka, ¿no? Jupanaka. Jupanaka. Ahora, igual, solamente quitamos el infinitivo ña, ¿no? Sapje. Jupanaka, sapje. Entonces, yo digo, tú dices, él o ella dice, nosotros decimos, ellos dicen, no, Jupanaka, ustedes dicen, ellos, ellas dicen, ¿no? Entonces, la traducción. ¿Ya? Y todo esto han hecho la tarea, ¿no ven? ¿Tienen alguna pregunta? Yatichiri, ¿por qué no pone la primera persona y la cuarta persona de plural? ¿Cómo cuál? Nanaka y Hiwasanaka. Ah, ya, podríamos poner, no hay problema, pero solamente es una variante naka, solamente estamos pluralizando, ¿no? Hiwasanaka, histan. Pero en plural. Claro, Hista. Hiwasa es nosotros. Hiwasanaka también es nosotros. Ujú. ¿Ven? Entonces sería lo mismo. Hiwasanaka, histan, hiwasa, histan. ¿No ven? ¿Ahí notan alguna diferencia? No. No, No. básicamente es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Una consulta, Tatichiri. Sí. Este verbo saña es el único en todo el idioma aymara que va a ser esta variante, No, hay o otros hay más. otro. Hay O, otros más. ¿Sí? ¿de qué Entonces, depende? O solamente hay que memorizar, digamos. sí, es como el inglés, como los verbos irregulares. Oh, ya. Ya, gracias. Ya, entonces, si tendríamos toda la lista de los verbos, ahí identificaríamos, ¿no? Profesor, Nayajista es yo digo, ¿verdad? Sí, Y Juma, tú dices. correcto, Jupa, él o ella dice. correcto. Ya. Yustajara de Tichiri. Vale. Bien, hasta aquí hemos aprendido conjugaciones de verbos en tiempo presente. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta. Para el verbo tijuña, ayer tuve una duda en tercera persona singular, jupa. Ya, a ver, hagamos con Ahí, Ijuña. tijuña, sí, por favor. Ijuña.
Verbo correr, ¿verdad? Correr. Sí, eso mismo. Ya, entonces conjugamos. Tijuña. Naya, Dicta. Y está. ihta. ¿No? Ujú. Uma, Uma, está. ihta. Jupa, Tiju. iju. Iji. Iku. ¿Ya? Ahí, eso mismo. Ayer con qué, con algún verbo igual hemos hecho con o, ¿no? Con u, ¿no? Hijo. ¿No? Jupa, hijo. Hiwasa, Ok. En vez de la de la i, la u, ¿no? Hiwasa, ihtan. Ihtan. Humanaka, ihupta, ¿no? Ihupta. Hupanaka, hupanaka, Y ihupre, ¿no? Tijupje. Ihupre. Hupanaka, ihupre. ¿Sí? Entonces, esto ayer, no sé con qué verbo hemos hecho, creo que está por aquí. Más arriba. Aquí se lo hemos borrado. Ya, entonces eso sería con y juña. ¿Alguien ha tenido algún problema con algún verbo? Yatitiri Askiurukipan, yo con bailar Ya, he puesto a ver Naya, Tohta, Kuma, Tohta, Jupa, Tohti, Hiwasa, Tohtan y Humanaka, Tohta, Pjan y Jupanaka, Tokopji. No sé si está bien y en algo me he equivocado. En eso un Naya, poquito. tuk, tukoña, ¿no? Sí. Tuk, ta. Huma, tuk, ta. Jupa, Topje. tuk, he. Hiwasa, Topta. tan. Sí, este, ¿Qué falta? el Kumanak. Humanaka, Topta. hopta. Jupanaka, ¿no? Jupanaka, Topje. hopje. Ahí está. Entonces, Yatichiri, en Humanaka ya no se usa la P y la X, ¿no? Le Humanaka, falta la X. hopta. Falta la X. En Ah, ya. Humanaka, sí. Humanaka, hop. Ay, me comí. Hopta. Ah, ya. Ay, no, me equivoqué. Entonces, la terminación siempre va a ser eso. Ahí está. Sí, Yatichiri, siempre va a ser. Todo lo que está marcado con amarillo siempre va a ser la terminación. Yatichiri, Sí, adelante. Yatichiri, Askiurukipan, tokor es, o sea, yo puse, por ejemplo, Quirquiña. Ah, ya, también es un verbo. Quirquiña, a ver, ¿cuál es la diferencia? Tocoña es bailar, quirquiña es, digamos, moverse, ¿no? Pero Cantar. no bailar, ¿ya? Ah, ya, Quirquista ya, aquí, ya. no dice, ¿no? Entonces, estaba ahí moviéndose nomás, ¿no? Eso es quirquiña. Ah, ya, ya. Está bien, gracias. Waliki, kuna isla Pero nagasotlia. Yatichiri termina en Iña. ¿Perdón? Es que Yatichiri termina algunos verbos en Iña. Igual o alguna variante hubiera. Cuando termina en iña, generalmente aquí es la variante, ¿no? ¿Sí? Entonces, con u, generalmente en algunos casos, ¿no? Aquí. Tetichiri, ¿puede pronunciar justo eso, la tercera persona? Jupa, tuki. Toque. Jupa, toque. Entonces, esto es alófono, ¿no ven? Tuki. 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 Aspirado.
toque. Exacto. Allá. Toque. Licenciado, buen día. Disculpe. Ahí donde usted dice jupatoque, está Sí, diciendo, él baila, ¿sí? correcto. Ya. Y otros dicen, licenciado, jupatoco. Verbo. A ver, esto es jupatoko. Sería presente perfecto o presente continuo sería. Ahorita Ahora, os digo, esto, pues. y esto lo que usted dice, ¿qué sería? Jupatoque. Estamos en presente. Presente. Estamos conjugando solamente el presente. Nos falta el presente pasado, el presente o el pasado perfecto, el presente continuo, el pasado continuo. Varias formas de conjugación nos faltan. Ya, poco a poco vamos Ya me he llegando. ¿No? emborrachado, licenciado. Ya. Y a Tichiri, Sí, con Jariciña, de igual manera entonces sucede, ¿no? Porque nosotros hemos hecho Naya Jarista, Juma Jarisata, Jupa Jarisi, Jiwasa Jaristan, Jupanaka Jarista, Jupanaka Jarisi. sí, está bien. Tal vez la segunda. Jariciña es lavarse, ¿no? Sí, O bañarse, ¿ya? Bañarse. Y Entonces, aquí chibi con peinar, sanuña, ya, por a ver, favor. léelo. A ver, léelo. Me quedé en el tercero hice Naya Sanuta. No sé cómo hay que recortar, usted dijo la U en A, pero y Santa, no pude hacerlo. Ya, pero ahí está. ¿Qué es lo que tienen que eliminar de cada uno, no? Usted sabe que en el 1 la A y la ña, ¿verdad? Ña. Y en el tercero ya no pude, Yachichiri, no sé si me puede ayudar, por favor. Ahí está. Ahora, hacemos ahora. Sanuña, que es peinar, ¿sí? Sí. Entonces, Maya, ponemos sanuña, ¿no ven? Entonces, el aña, en este caso es uña. Ya. Maya, santa. Ya. Kuma, sanuña, ¿no ve? Quitamos igual el año, el uña. Santa, ¿no? Ya. Jupa, sanuña. ¿Qué tenemos que quitar? El uña. Sanu, en este caso, ¿no? Porque termina en uña. Jupa, sanu. ¿Qué nos falta? Jiwasa, ¿no? Jiwasa, sanuña. Aquí tenemos que quitar en Jiwasa el año igual. ¿Ve? Jiwasa, santan. ¿No ven? Ahí está. Simplemente agrego la terminación. Humanaka, sanuña pongo igual. ¿Qué tengo que quitar? Solamente el ña. ¿Ve? Aumento sanupta. Humanaka, sanupta. Ahora jupanaka. Sanuña. ¿Qué tengo que quitarme? La ña. ¿Qué tengo que aumentar? Pre. Ahí está. Entonces, esta regla va para todos, ¿ya? Por eso hemos remarcado todo eso, ¿ya? Entonces, Naya Santa, Juma Santa, Jupa Sano, Jiwasa Santan, Jumanaka Sanupta, Jupanaka Sanupri. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, gracias, sí, gracias. Con el verbo dormir, por favor, ¿puede explicarnos? Dormir. Ya, no hemos Ya, Tichiri, disculpe que insista, por favor, puede poner el plural de primera y de cuarta persona. Lo que pasa es que soy un poquito estructurada. Ya, en un momento hacemos, ¿ya? Muchas gracias. Ya te quiere una consultita. Sí. Con el llegar puriña, la iña se quita, ¿no? ¿O se mantiene en la puriña? La I. Todo esto, tal como está. En otros va a ser uña, en otros va a ser iña. Ah, Pero ya, eso quiero saber. es lo mismo.
A ver, iquiña. Y en la Dormir. Naya, Icta. iquiña. Ahí está. Entonces quitamos el iña. Icta. Juma, iquiña. Quitamos, dice el año. Entonces quitamos el iña. Icta. Jupa. Jupa, iquiña también pongo. Me dice, tengo que quitar el iña, ¿no? Jupa, iki. Iki. Ahora jiwasa. Jiwasa, iquiña también pongo, ¿no? Jiwasa. Me dice que tengo que quitar el año. Entonces quito el iña, ¿no? Entonces, iktan. Luego me falta Jumanaka. Jumanaka. Y quiña también pongo. Y me dice que tengo que quitar solamente el ña. ¿Sí? Aumento y kipta. Ahora, Jupanaka, ¿no? Jupanaka. Igual y quiña. Y me dice que tengo que quitar solamente la ña, ¿no? El infinito. Aumentamos equip G. Ya está. ¿Cuál era la pregunta? En la segunda persona, Yatichiri no podía ser en Hiwasa. Por ejemplo, yo le he puesto Ictan. Con Ahí la está. N le puse, con la N, Ictan, así. Le he quitado la N más, Ictan nomás puse yo, Yatichiri. Ah, ya, pero aquí está la terminación, ¿sí? Sí, 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 Les he ahora dicho ya me he que- dado cuenta. Sí, ya me di Ya. cuenta. Gracias, Yatichiri. Muy bien. ¿Algún verbo más que les ha parecido complicado? Yatichiri, buenos días. Yo escribí aptapiña, recoger, y en jupa, ¿está bien lo que escribí? Aptapi, porque esa es otra palabra. ¿No? Aptapi, ¿sí? Ah, Sí, ya. es correcto. Ah, ya. Y en pelar, Yatichiri, ¿Silpiña o montaña. montaña? Sí. Monti. Mm. ¿Ya? ¿Algún verbo más para escribir? ¿Todo está claro? Yatichiri. Yatichiri. Sí. Yatichiri. Otro verbo hice con querer. No sé si también lo he hecho bien. ¿Le puedo leer? Sí. Dice Naya Munta, Uma Munta, Jupa Muni, Kiwasa Munta, Humanaka Muntaptan, Jupanaka Monapje. ¿Ya? ¿Está bien? Humanaka monapta, hiwasa montan. Sí, está bien. Ah, ya. Humanaka monapje. ¿Algún otro verbo? Yatichiri, en la tercera persona siempre, bueno, generalmente tiene que terminar entonces en I, ¿no? Y solamente en el caso de que el verbo sea con U es con la terminación con U. Los demás son con I nomás, ¿no? Sí. Waliki Yatichiri, gracias. Timpis, histasin monapta. Yatichiri, Sí. y los verbos reflexivos también, ¿Cómo cuál? por ejemplo, ofenderse, ñancasiña. Ñancasiña. Jupa ñancasi, hiwasa ñancastan allá. A ver, Eso mi pregunta es, por ejemplo, en la mayoría, igual mantienen los mismos sufijos. Sí, ¿O puede ñancasiña, variar? ofenderse. A ver, escribiremos. Ahí nos vamos a dar cuenta. Naya, ¿no? Ñancasiña. Entonces me dice, tengo que quitar el aña. Entonces, ñancas, Uma, pongo ñanca, casiña, ¿no? Me dice que tengo que quitar igual el aña. Entonces, quito el iña. Uma, ñancas, ta. Ahora, jupa, pongo ñancasiñam, ñancasiñam. Me dice que tengo que quitar el aña, ¿no? Entonces quito el
aña, pero como está terminando en, ¿cómo se llama? Ini, pues hupa ñankasi. ¿Ven? La terminación i. Hupa ñankasi. Hiwasa. Hiwasa. Pongo ñankasiña. Y me dice que tengo que quitar igual el aña. Entonces quito el iña. Ñankas. Hiwasa ñankas tan. ¿No? La terminación. Luego, hiwasa, humanaka, pongo ñanka siña y me dice que tengo que quitar el ña, ¿no? Entonces quito. Humanaka ñanka y aumento la terminación. ¿Sí? Ta. Ahora, hupanaka. Hupanaka. Hupanaka, pongo igual ñanka siña. Ahora me dice que tengo que quitar el ña. Hupanaka, ñanka, sipje. ¿Sí? Hemos visto que es totalmente lo exacto, tal como hemos aprendido. No hay ninguna variación. Y su traducción sería yo me ofiendo, tú te ofiendes, ¿así? Exacto. Yo me ofiendo, tú te ofiendes, él se ofende. Ya. Sí, Yo me gracias. ofendo, tú te ofendes, sería en todo caso, ¿no? Ajá. Ella se ofende, nosotros nos ofendemos, ustedes se Ellos se ofenden, ofenden. ¿sí? Ellos, ellas se ofenden. ¿Ya? Perdón, Yatichiri, ¿no sería solamente yo ofendo, tú ofendes? Eso sería en singular, ¿no? O sea, Claro, la en primera singular. persona. Ajá. Allá ñancasta, yo me ofendo. Ajá. ¿Sí? Tú ofendes. Yo me. Ah, ya. Con Si el yo me me sería. ofendo, tú te ofendes, él se ofende, así sería. Ajá. Sí, está bien. Ah, con ahí está empezó que Yatichiri, con la palabra sustajaña. De asustar. asustar, Sí. ya, la misma estructura. Sustaña. Naya susta. Huma susta. Upa sustji. Ah, aquí hay este, ¿no? A ver, escribiremos. Asustar. Naya sustaña. Sustaña. Entonces me dice que tengo que quitar. A ver, vamos a poner esta regla para que sigan, para que aprendan. Naya sustaña. Me dice que tengo que quitar el año. Naya susta. ¿A ver? Terminación. Huma sustaña. Me dice igual que tengo que quitar la aña, ¿no? Susta. Hupa sustaña. Me dice que tengo que quitar el aña. Entonces, hupa sust, la terminación y. Hupa sust y. ¿Ve? Ah, es lo mismo, no pasa nada. Hiwasa sustaña. Y me dice en hiwasa tengo que quitar el aña. ¿No? Entonces, quitamos. Sustan. Terminación. Luego, humanaka sustaña. Y me dice, humanaka, tengo que quitar la infinitivo ña. Sustapta, ¿no? La terminación. Luego, hupanaka. Hupanaka sustaña. Me dice que tengo que quitar el infinitivo ña. Ya está. Sustapji. Ya está. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, Miski quería preguntar sobre ¿qué persona será? A ver, ¿me dictas? Sobre la primera persona en plural y la cuarta persona, porque la primera persona sería en este caso que usted está conjugando el verbo sustan, sería, ay, se me perdió.
A ver, dime el pronombre personal, los pronombres. No, por ejemplo, el mismo que usted tiene ahí. La primera persona sería lo mismo, pero aquí en la segunda persona le está faltando la diéresis, ¿no? Esa es la diferencia entre la primera y la segunda persona, la diéresis. En el ta. Ah, en el jun. En el plural, Yatichiri, en el plural. Pacta. ¿Cuál? A ver, Miski. En el plural, Susthana la solamente segunda sin persona le diéresis. está faltando en el ta, la Humanaca, diéresis. Yatichiri. En Humanaca. Ah, ya, Humanaka Susthapta, ¿sí? Ahí le falta la diéresis, ¿no? Sí, falta la diéresis. Y la primera persona sería lo mismo, pero sin diéresis. ¿Correcto? ¿De cuál me estás hablando? Del plural, si yo digo nanaka o digo nayanaka. Ah, ya, Humanaka Susthapta. Ahí hay diéresis en la A. A ver, aquí pongamos, Nanaka dices, ¿no? Nanaka o nayanaka, lo mismo, ¿no? Nanaka o Nayanaka, sí, es una variación dialectal. Ahí sería Susthapta, igual, pero sin diéresis. Sí. Ya. Y después en el Hiwasanaka, usted decía que era lo mismo que esto. Susthatan. Yo diría que, ¿y el PX dónde va? En el Hiwasanaka. No, era igual, me parece, solamente en la palabra Hiwasanaka. Pero tiene que ir PX, pues eso es la diferencia. Hiwasa o Hiwasanaka es lo mismo. Claro, Hiwasa es nosotros. Y es lo mismo. Es lo mismo. A ver, en castellano dime, ¿cuál sería la diferencia? Es que desde nuestra cultura, disculpe que insista Yatichiri, el Hiwasa, el primer Hiwasa se refiere a tú y yo, ¿no? Al jaque. Así yo lo entiendo. Usted, el segundo usted me saca de mi duda. Y ese es el Hiwasa. Y el Nanaka sería los nuestros, también en plural, pero los nuestros. Y el Hiwasanaka, ahí seríamos todos. Ya, pero ¿Sí o sería no? lo mismo, claro. Desde esa concepción sí sería diferente. Hiwasa, claro. Tal vez en el sentido de que estamos hablando de nosotros, ¿no? Digamos, como pareja, Hiwasa, ¿ya? Sí. Ahora, Hiwasanaka ya tal vez englobamos otras personas más, ¿no? Ya, está bien desde ese punto de vista, ¿ya? Ahora, en el significado es lo mismo. Hiwasa, Suttan, Hiwasanaka, Suttan. Es lo mismo. Entonces, la conjugación va a ser lo mismo. Va sin PX. Ahora, claro, sin PX. Ahora, puede que el significado desde esa concepción sea diferente, pero la conjugación es lo mismo. Con naka o sin naka va a ser igual. ¿Ya? Seguramente yo leí. O hiwasanaka, sostan. Igual, lo mismo. Porque estamos refiriendo a nosotros. ¿No ve? Claro, semánticamente no estamos interpretando aquí, solamente estamos conjugando. Ya. Lo que pasa es que yo he leído, a lo mejor deben ser de otras miradas, y sale con PX. Entonces yo el trabajo que hice, le puse las 4 personas singulares y las 4 personas plurales. Y lo hice tal cual. Entonces, por eso me hace ruido. Ya, muy bien. Ahora, en algunos casos sí van a ver aquí con PX, ¿ya? Entonces, a ver, voy a poner otro, ¿ya? Esto Hiwasanaka. Susthanya, ¿ya? Entonces, la terminación hemos dicho tan, ¿no ve? Susthtan. Hiwasanaka susthap, aquí podríamos pluralizar. Claro, correcto. Van a ver, esta variante van a ver. Sí. ¿Ya? Pero no es muy común, como les digo, básicamente el significado es lo mismo. A no correcto. Ser que se esté tocando un tema, digamos, de esa naturaleza. Entonces, en ese caso, tal vez va a ser necesario eso. ¿Ya? Ya. Yo lo puse así, Yatichiri. Ya, está bien, pues. Puse Ahora, 4, es que como soy estructurada, puse los 4 singulares y los 4 plurales.
Ah, ya, Entonces, perfecto. por eso me hacía ruido, pero me queda claro que son como dos corrientes, así como dos variantes. Muchas gracias, Correcto. Yatichiri. Ya, muy bien. ¿Ya? Yatichiri, ahora a mí ¿Cuáles me son los, creó la cuáles son duda, los esa 4 nanaka, pronombres? ¿qué significa nanaka? Nosotros. Nosotros, ¿También nosotros? claro. Entonces ¿Cuáles yo son los podría 4? ¿Se colocar acuerdan los pronombres personales? Naya, Juma, Hiwasa, Nanaka, ¿no ve? Entonces, Hiwasa es incluyente y Nanaka es excluyente. Sigue siendo lo mismo. ya. 3 tipos de Ya. plurales. Ya, listo, gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Una preguntaba 4 pronombres personales, ¿cuáles son del singular? A ver, Miski, ayúdenos. Naya, yo, tú, él. ¿Cuál sería el tercero, el cuarto? Nosotros. Y ya Tú sería y yo. plural eso, ¿no? Plural y es eso. Singular. Hiwasa Claro. nada más. Hiwasa. Igual sería plural. Hiwasa. Claro, porque el rato que yo incluyo yo y el otro ya hemos. Claro. Entonces solamente sería estos 3 como singular. Y aquí habría ese cuarto de Hiwasanaka tal vez, ¿no? Mm, En plural. Quedaremos con eso. Hiwasa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo quedó claro para pasar? Yatichiri, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el verbo amuktaña, Ya. al conjugar en la primera persona hay que poner doble T y hay que poner el apóstrofe también, Sí, a ver, vamos a conjugar. por favor. Amuktaña. Exacto. Amuktaña. Esto es callar, ¿no ve? Sí. Callar. Naya. Vamos a poner amuktaña. En todo caso. Me dice que tengo que quitar el aña. Entonces quito aña. Amukta. Amukta. Cuando son así, cuando no tienen vocales, tiene que ser el sonido, ¿ya? Ahora, por primera vez siempre se hace complicado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, poco a poco, separen en sílabas, les he dicho, ¿no ve? Entonces, amukta, ¿no ve? Entonces, esto, la A como una sílaba y todo esto como una sílaba. Entonces, las letras solo hacen el sonido de la letra, ¿ya? Naya amukta. ¿No ven? No sé si no. en ¿Ya? ese caso no juntaríamos las dos T's, como no sé, en uno hemos juntado, ¿no ve? No, en Ayer. ninguna hemos juntado. Ayer igual con doble T O hemos sea, utilizado. no, claro, doble T. Doble Claro. T, pero digo, Sin apóstrofe se refiere, sin apóstrofe, Ah, ¿no? ya. No, El pero apóstrofe, sí. el verbo viene con apóstrofe, no podemos quitarlo. O sea, no podemos recorrer, digamos, poner No. los dos para que suene. Ah, ya. Entonces puede haber apóstrofe entre medio de consonantes. Correcto. Y eso hemos dicho, el segundo día hemos avanzado, ¿no? Entonces, los apóstrofes ya tienen las letras con el que va a ir, no va con cualquier otra letra, ¿no ve? Y no hemos dicho como regla, después del apóstrofe debe estar una vocal, no, en ningún momento hemos dicho eso, ¿no ve? Entonces, el apóstrofe va con P, va con T, va con Ch, va con la Q también, va, con la P también, ¿no? Entonces, el cuadro fonético van a revisar, ¿ya? Entonces, ahí está todo. Por ejemplo, no puede ir así, ¿no ve? O puede ir así. ¿Puede ir el apóstrofe ahí? No. No, ¿no ve? Entonces hay ya están fijados las letras y la posición en el que va a ir los apóstrofes. ¿Ya? Entonces, eso también tiene que tener muy en cuenta. ¿Listo? Mukta. Ya, ahora terminaremos esto, ¿ya? Yatichire. Juma, sí, adelante. Bueno, o sea, en los textos que a veces siempre tratamos de averiguar o indagar, en la primera persona es
con ta, en la segunda sería ta, en la tercera ya normal. ¿Cuál sería la diferencia en ese caso, Yatichiri? Por ejemplo, nayamunta, humamunta, hupamuni, digamos, ¿no? Ah, Uno. ya. Sí, sí, Y sí, existe esa variante. Aquí con la H, ¿no ve? Así, ¿no ve? exacto. Ajá, en la La primera primera persona aspirada. Sí, sí, naya sí. amuk ta. Huma Naya amuk ta. amukta. Sí, Ajá. correcto. Hay esa variante. No me acuerdo los autores. Hay otra corriente igual. Eh, Aquí creo que nos hemos dado cuenta todos Es que para alargar la A esa, ¿no? Ta. Entonces, Aspirado. aspirado nomás, no alarga. Yatichiri, Sí. generalmente, por ejemplo, en Perú ya está arreglado eso, la primera persona ta, en todos los textos siempre va como primera persona con TH, con aspirada. Y lo otro, por ejemplo, en la escritura, en caso Perú, está aprobado con una resolución ministerial, siempre terminan en vocal. Ahora aquí otra, Yatichiri, por ejemplo, Naya, en caso de sujeto, Naya, Juma, Jupa. Entonces, la cuarta persona, bueno, también entraría como singular o como plural, Hiwasa o Hiwasanaka. Como plural. Ah, ya. Porque Hiwasa Entonces, es nosotros, entonces no podemos tomarlo como singular. Entonces, yo claro. puedo decir Hiwasa a partir de dos personas. O sea, yo no puedo decir, Ajá. y solamente estoy yo, no puedo decir Hiwasa, no, no puedo. ¿Ya ve? Claro, listo. Ya está, claro, ya te chile. Gracias. Muy bien. Pues esta parte vamos a revisar, pero solamente sería la pronunciación, ¿no? Amukta o amukta, ¿no? Es Ajá. simplemente la forma Amukta. aspirada. Juma, ¿Ya? amukta. ¿Ya? Ujú. Eso. Ahora, a ver, terminaremos de conjugar esto, ¿ya? En la segunda persona, Juma, ¿no? Nos dice quitar la aña, ¿no ve? Entonces, Juma amukta, ¿no ve? La misma, solamente que agregamos o la diéresis, ¿no? Ahora, Jupa, Como. amuktaña es el verbo, ¿no? Igual dice, nos quitamos el año. Entonces, Jupa amuk y, ¿no? Hiwasa, amuktaña. Nos dice que tenemos que quitar el aña, ¿no? Hiwasa amuktan. Ahora, Humanaka. Aña. Entonces nos dice Humanaka, quitamos simplemente el ña, el infinitivo, ¿no? Amuktapta, la terminación. Hupanaka. Amuktaña. Nos dice igual el infinitivo ña, amuktap. Ahí está. Entonces, hemos seguido la misma estructura que lo que hemos aprendido, ¿ya? Waliki, Kunaistasukaski. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahora está claro todo? Sí, a ti, Chiri, ahora sí le he entendido bien. Muy bien. Yatichiri, Sí. Aspirukipa, en tu cuña, uña igual se trataría como uña, aña, ¿no ve, licenciado? Claro. Los Ya. verbos van a terminar en aña, iña o uña. Ya. Gualiki. ¿Ya? Y Yatichiri, en el Humanaka, amokta, Perdón. Ahí no termina con diéresis, esa A. Ah, ya. Sí, 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 sí. De todos creo que me he olvidado. No se Ah, preocupen. ya. Lo aumentan, ¿ya? Ya, ya. Gracias. Kunashta Nagasu Taski. Todo claro, ¿verdad? Yatichiri. Ya. Walik. A ver, nos da tiempo. A ver, por lo menos introduciremos. ¿Ya? Presente pasado.
Presente pasado. Muy interesante, Yatichiri. Sí, Atichiri, amo. Bye. Amo mis clases. La semana pasada no me he echado más de una semana. Ayer estaba perdida cuando llegaron, pero estaba medio enfermita, así un montón de cosas, pero ya estoy. Otra vez. Me voy a poner al día en todo. Me Muy encanta. bien. Sarandas que quiñani. Waliki, waliki, waliki. Ya. Chaja, presente pasado. ¿Alguien puede explicar en castellano presente pasado? Como decir, yo amo, yo Ya, amé, así. ya, más o menos, ¿no? Yo amé, Yo, ajá, Yatichiri. yo amé en pasado. Yo amo y yo amé. Yo como y yo comí. Ya, ahora lo que están diciendo es presente o pasado perfecto, ¿no? Yo Ah, amé, yo comí, ¿no? Ahora, presente pasado es lo que sucede ahora, pero que ya parece pasado, medio confuso, ¿no? Ejemplo, a ver, yo llego a la casa, ¿no? Y en ese momento, digamos, está, ¿cómo digo? A ver, está yendo mi hija, no sé, a lavar sus manos, ¿no? Entonces le pregunto, ¿dónde está la hija, no? Entonces, ¿Te has ha lavado? ido a lavarse la mano, ¿sí? Pero en ese momento está pasando, no es, eso es el presente pasado, ¿ya? No sé si me dejo entender. Es presente, pero pareciera pasado, eso es el presente pasado. Por eso esa O se denominación. está lavando, ¿no? Se está lavando. Más o menos, sí, 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 más o menos. Ahora ese se está lavando, ya es presente continuo también, ¿no? Ujú. Sí, Entonces es es un presente. poco confuso tal vez, pero se manejan todos estos tiempos, ¿ya? Entonces, importante saber conjugar en todos los tiempos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de pasado perfecto, ahí no hay problema, ¿no? Entonces, es pasado, ¿no? Pasado. Por ejemplo, yo he ido, ¿no? Entonces, pasado, ¿no? Yo he bailado, pasado, ¿a ver? O cuando hablamos del pasado continuo, ¿no? Yo estaba bailando, ¿no ve? Pasado continuo. Pero ahí es con el E, ¿no? Exacto. O como Con presente auxiliar. continuo también hay, ¿no ve? Yo estoy comiendo, ¿no ve? Entonces estoy, ¿no ve? Sí, hay un Presente continuo, auxiliar. Ujú. ¿sí? Entonces, ese tipo de conjugaciones tenemos. O, por ejemplo, se tiene, por ejemplo, lo que es el futuro planificado, ¿no ve? El futuro planificado, digamos, yo voy a ir, ¿no ve? Eso es planificado. Ahora, futuro simplemente sería yo iré, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, ese tipo de conjugaciones tenemos. Ahora vamos a ver el presente pasado. A ver, unos minutitos más, ¿ya? Entonces, el presente bailado. A ver, por ejemplo, Saraña. ¿Qué es Saraña? Ir. Verbo ir. ¿Ya? Naya, Sar, Ta. ¿Notan alguna diferencia de la anterior conjugación? No. Nada, ¿no ven? No. Es idéntico. Sarta. ¿Notan alguna diferencia? Sí. Kuma, Sarta. ¿Sí? Tú vas, más o menos, ¿no? Juma, Sartaj. En vez de la J, la X, ¿no? Sarija. Upa, Sarija. Él o ella fue. Ajá. Afirmativo, ¿no? Exactamente. En todo caso, en todos los conjugaciones estamos viendo en forma positiva, ¿no? Jupa, Sareja. Sería él va, ¿no? O él Él fue. va, él fue sería en todo caso. Él Porque fue. estamos viendo presente pasado. ¿Sí? Por eso les decía, ¿no? Puede que en este momento esté yendo, ¿no ve? Pero Él yo le está pregunto, entonces me dice, él fue,
¿no ve? Está en presente, pero es pasado a la vez, ¿no ve? Porque ya ha salido, ¿no ve? Pero en ese momento está ocurriendo la acción, más o menos. A eso hago referencia, ¿ya? Él va a ir, ¿no? Sareja. Hiwasao o hiwasam, No, agua caliente para tomar limonada. sartanja. Hiwasa, sartanja. Humanaka, sarapta. ¿Qué vas a hacer hoy día, Laurita? ¿Qué vas a cocinar? Humanaka, El sarapta. micrófono, profesor. Nos vemos. Chao. Ahora, silenciamos. Arna Kasiski. Ya, Humanaka, sarapta. Hupanaka, sarapjeja. Ya, esa es la conjugación. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Sería yo voy o yo Me he fui. ido. Sí, o me... Yo voy o yo fui, ¿no? Tendría dos traducciones. Naya sarta. Yo estoy voy. yendo. Yo voy o sería yo fui. Naya sarta. Pero yo fui, ¿no sería en el verbo pasado? Claro, yo fui. Yo fui. Entonces. Claro, pero por eso estoy dando dos interpretaciones. ¿Ya? Yo Ahora, me voy, no es yo me voy. Y a Tichiri no es yo voy a ir. No, Dejen desarrollar al maestro. A Sí, ver. después hablamos o aportamos. Por favor. A ver, estamos viendo presente pasado, ¿ya? Les he explicado un poco, tal vez no lo he explicado claramente. Estamos viendo presente y a la vez es pasado, ¿ya? Presente y a la vez es pasado. Entonces, todas estas conjugaciones tienen doble interpretación, ¿ya? Entonces, puede ser como pasado o como puede ser como presente, ¿ya? Por eso les digo, esto, Naya Sarta, la interpretación o la traducción sería yo voy o yo fui. Yo voy o yo fui. En este caso, el Huma Sarta es tú vas o tú fuiste. Entonces, la diferencia se va a notar en el contexto. Huma Sartaja, tú vas. Huma Sartaja, tú fuiste. ¿No? Por ejemplo, me dice, Huma, por ejemplo, hablamos de una fiesta de ayer, ¿no? O de una fiesta ahora, digamos, ¿no? Entonces, puedo, puedo tener esas dos interpretaciones. Ahora, la diferencia va a estar en el contexto. Ahora, el tercero, Jupa Sareja. Él va o él o ella fue. Jupa Sareja, ¿no? ¿Quién ha ido a la fiesta, no? Jupa Sareja, ¿no? Él ha ido o ella ha ido, ¿no? O él o ella va. Ahora, en esto, en Hiwasa, nosotros, lo mismo, va a ser nosotros vamos o nosotros fuimos. Nosotros vamos o nosotros fuimos. Ahora, en Humanaka, de la misma forma, ustedes van o van a ser ustedes fueron. Ahora, aquí también, ellos van o ellos fueron, ¿ya? Y así podemos conjugar. A ver, les voy a decir simplemente como un ejemplo. Y a Por Tichiri ejemplo, no falta la decimos... ja en la... ¿Perdón? En la segunda persona plural no falta ja. Humanaka saraptaja, así. Humanaka saraptaja. Ah, correcto. Aquí me falta ja. Está bien. Gracias. Humanaka saraptaja. Y ahora les digo otro ejemplo. A ver. Humau histaja. ¿Han escuchado? De saña, de decir. Humau histaja. ¿Qué sería? ¿Tú has dicho? Tú has dicho. O tú dijiste. ¿No ve? Humau histaja. A ver, cuando decíamos huma hista, tú dices, ¿no ve?
Ahora histaja, aumentando el ja, ya se vuelve presente y a la vez pasado. Juma, histaja. Tú has dicho, ¿no? Por ejemplo, en una reunión, ¿no? Entonces alguien interviene, no sé, interviene y después otro interviene y dice, jupao, o jumao histaja, ¿no? Entonces está diciendo, tú has dicho. A ver, despierto y automático se debe venir, así nomás se debe venir. ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende todavía? Sí, se entiende, ya te chiri. Ya, muy bien. Entonces, mañana vamos a dar la regla igual como en el otro. Entonces, para que puedan conjugar, ¿ya? Mientras tanto, hoy día sigan practicando. Practiquen esta parte de las conjugaciones en el tiempo presente, ¿ya? Entonces, importante dominar esa parte y posteriormente nosotros también vamos a dominar. ¿Vale qué? Sí, igual que está complicado porque se junta el presente, o sea, en castellano no existe de repente el tiempo pasado presente, entonces eso nos va a complicar. Sí, pero con la práctica ya van a estar entendiendo, ¿no? O por lo menos sepan la estructura y cuando tengan que hablar ya se van a dar cuenta. Ahora Andy hizo una resolución de orgánica de que muy bien. Ahora sí, terminamos. Mañana nos vemos todos. ¿Ya? Gracias. Sarul Kama. Sarul Kama. Kama, ya te chiri.